Hola, sé muy bendecido, bendecida. Estamos en otro video más de iniquidades. Y vas a decir, ¿pero por qué ya tanto video de iniquidad? Bueno, porque pues si yo encuentro más información sobre lo que es iniquidad y cómo nos afecta, ¿por qué no lo voy a compartir con ustedes, verdad? Si eso me mandó Dios. Bueno, entonces hoy es día 2 de enero del 2022. Creemos que va a ser un año mejor que el 2021, pero eso es fácil de creer porque el 2021 estuvo la barra tan abajo que realmente es fácil superar el 2021. Pero de todas maneras ponemos nuestra fe y bendecimos este año 2022. Bueno, entonces estamos enseñando más sobre iniquidad y quiero hacer notar la diferencia de qué es el pecado y qué es la iniquidad, y si esto es lo mismo, y pues no es lo mismo. Y esta enseñanza en realidad está basada en un video que vi de Dan Duval, que les he puesto recursos de Dan Duval en la descripción de varios videos. Entonces, por favor, revisa la descripción de este video porque aquí te voy a poner probablemente una o dos oraciones del ministerio de Dan Duval que se llama Bride Ministries. Bride es la novia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la diferencia entre pecado y iniquidad. Y vamos a empezar quizás con Daniel 9:24, que dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. Y este es un ángel que le está dictando a Daniel. Y de esos 6 puntos que te acabo de leer, vamos a ver dónde tengo yo aquí a Daniel. Fíjate, terminar la prevaricación, eso sería terminar la transgresión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y luego dice, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, al lugar santísimo. Ahí puedes ver que son 3 cosas diferentes. La transgresión o prevaricación, pecado e iniquidad. Ya habíamos hablado en los videos de iniquidad, y si no los has visto, ve los videos que pusimos al principio que iniciamos a grabar videos, que es la iniquidad. La iniquidad tiene 11 palabras en hebreo que definen iniquidad, pero principalmente es la palabra abon, que no solamente quiere decir, no quiere decir pecado, quiere decir perversión, perversidad y el castigo que va con esa perversidad. Entonces aquí ves que Daniel, el ángel de hecho, y Daniel está tomando dictado del ángel. Vete todo, Daniel, si no lo has hecho, es importantísimo. Los primeros 6 capítulos son históricos y los últimos 6 son proféticos. Este está ya en el capítulo 9, es profético. Está hablando del anticristo, está hablando de cómo se va a manifestar el espíritu del anticristo y todas estas cosas. En este particular pasaje está hablando, Daniel está orando a Dios y le está pidiendo, dime por qué seguimos en cautividad en Babilonia. Y entonces el ángel viene y le dice, es que son 70 semanas de años. Entonces no son 70 años, son 70 años por 7, 490 años, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar de iniquidades. Es decir, usó 3 términos. No vamos a entrar en el tema de las 70 semanas de años de Daniel, porque si no, pues ya empezamos con otro tema y me desvío. Bueno, ¿en dónde más vemos que se usan 3 diferentes términos para hablar de pecado, transgresión e iniquidad? No voy a entrar otra vez de nuevo yo en esto de cuál es la diferencia entre el pecado, la transgresión y la iniquidad. Quiero que entendamos más bien qué es la iniquidad. Sí, para ver la diferencia entre pecado, transgresión e iniquidad, estos videos que puse aquí, ¿sí? Dice David en este salmo, en el que él está muy, bueno, la historia es, léete 2 de Samuel, la historia es, él ve a Betsabé bañándose, se acuesta con ella y le embaraza. Y Betsabé está casada con Urías. Entonces, bueno, ahí entrampa a Urías para ver si
se hace pasar ese niño como suyo, no lo consigue porque Urías se mantiene santo, entonces lo manda hasta el frente de la batalla y ahí matan a Urías, y entonces ella se va a casar con Betsabé y va a tener este bebé, pero Natán, el profeta, llega y le dice, espérate, ¿qué hiciste? Esto es gravísimo delante de los ojos de Dios. Entonces, él escribe este salmo diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Fíjate, siempre que Dios hace algo, siempre es en plural. Por ejemplo, la palabra vida en hebreo es plural, la palabra muerte es singular. ¿Por qué? Porque la vida, más que la muerte, siempre vencerá la vida. Los cielos es plural, la tierra es singular, y así. Entonces, misericordias y piedades siempre van a ser plural en hebreo, aunque no siempre se traduzcan en plural. Dice, conforme a la multitud de tus piedades que borra mis rebeliones, es decir, la rebelión, la transgresión, que ya hemos hablado de esto en estos videos que te conté de iniquidades, que es violar la ley de Dios, ¿sí? Es transgredir contra el prójimo. Es decir, desear sus bienes, su mujer, cometer adulterio, no honrar al padre y a la madre, levantar falso testimonio, o sea, decir mentiras, estas cosas, ¿no? Dice, lávame más y más de mi maldad. Esa es la palabra iniquidad, ¿sí? Maldad. Y límpiame de mi pecado. Y de pecado ya habíamos dicho ese pecado original en esos videos de iniquidades que te dije. Si no los has visto, velos. En el Salmo 32:5 otra vez vuelve a decir, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces ahí estamos viendo, otra vez, que estamos usando tres palabras diferentes para hablar de pecado, transgresión e iniquidad. Eso ya nos debiera dar una muy buena idea de que no son lo mismo, ¿no? Luego, por ejemplo, la iniquidad, de hecho, Pablo habla de la iniquidad como un misterio, dice en 2 de Tesalonicenses 2:7, dice, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, solamente espera hasta que se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene. Eso está hablando de los últimos días, estamos en los últimos días desde la época del Señor Jesucristo, cuando Él fue crucificado, empezaron los últimos días. Pero ese era el inicio de los últimos días. Pero al final de los últimos días estamos entendiendo un montón de las cosas del misterio de la iniquidad. Es decir, es el momento en que nosotros sepamos que esta iniquidad es una perversión. Te quiero hablar también otra escritura en la que se habla de esto, de la iniquidad, y que es algo que me dicen, pero Marisa, ¿por qué si nada más la iniquidad se visita hasta la tercera y cuarta generación? Pues sigue siendo gravísimo, aunque fuera nada más 3, 4 generaciones, en realidad se sigue perpetuando, porque cada 2, 3 generaciones, como ya se modificó la genética de esa familia, de esa línea de sangre, esa transgresión se vuelve una perversión, y entonces se sigue transmitiendo de generación en generación. Éxodo 34:7 dice que Dios conserva su misericordia, sus misericordias por 1000 generaciones, que Él perdona la iniquidad, fíjate, la iniquidad, la rebelión, el pecado, otra vez habla de 3 cosas diferentes. Perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Y eso también luego viene en Deuteronomio 5:9, dice que no harás, fíjate cómo tiene que ver este tema con la idolatría, ¿no? Con alejarnos de Dios, y decir, no me interesan tus caminos, no me interesa tu ley. ¿Cuál es la ley que trasciende y que cumple la ley dada a Moisés y los profetas, la ley del amor, ¿no? Que si amas a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ahí ya se ha cumplido todo, ¿no? Eso trasciende, ahí se cumple todo, la ley, incluso los profetas. Entonces dice, otra vez, Deuteronomio 5:9, búscalo, te invito a que escudriñes tu Biblia. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está
arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad. Ahí es la iniquidad, ¿sí? La maldad, esa perversión, la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, no dice que visita el pecado o la transgresión, sino que visita la iniquidad. ¿Qué podríamos poner como un ejemplo? Y este es un ejemplo que pone Dan Duval cuando explica iniquidad. El pecado es cuando vas a la tiendita de la esquina y te robas un paquete de goma de mascar o de dulces y luego te sientes mal por haberlo hecho y dices, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Porque tu propio espíritu te convence, ¿no? Te causa convicción. La transgresión es cuando alguien, vamos a decir tú o yo, bueno, alguien va a la tienda, a esa tiendita de la esquina, y se roba ese paquetito de dulces y siente la adrenalina y le gusta y comienza a hacerlo habitualmente porque comienza a disfrutarlo, empieza a disfrutar esa transgresión. Ahora imagínate que no estuviéramos hablando de bolsitas de dulces, sino que estuviéramos hablando de adulterio, de idolatría, de sacrificios de sangre, de hacer hechicería, de abandonar niños, de seducir mujeres y abandonarlas con el niño. Hay gente que afuera y en el mundo que disfruta hacer eso. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, imagínate que esa persona que ha estado haciendo hechicería, brujería, que ya le gustó, ya no se limitó a robar la bolsita de dulces en la tienda de la esquina, sino que se dedicó a levantar altares al maligno, a hacer sacrificios, a hacer trampas en los negocios, sedujo una, dos, tres mujeres, tuvo hijos con ellas, los abandonó, ya le gustó ese camino, ¿sí? Entonces ya tiene un hijito y sale, ese bebé ya sale del útero dispuesto a cometer los mismos pecados que el padre, porque ya lo lleva en su código genético. ¿Por qué? Porque el padre ya hizo, la madre ya hizo un trato con el diablo y decidió elegir lo que haya sido, el robo, el adulterio, la fornicación, la prostitución, como un estilo de vida, la hechicería. Y entonces ya le gusta, y entonces el código genético, no es cómo estamos constituidos, incluso físicamente en nuestro cuerpo, ya está torcido, ya está pervertido. Fíjate lo que volvemos a decir, Dios no visita el pecado o la transgresión en las generaciones futuras, visita esa iniquidad que es esa perversión. Quiere decir que esa iniquidad puede agravarse dentro de un linaje a lo largo de generaciones y abre una comprensión más profunda, por ejemplo, en el caso del satanismo, de la hechicería generacional o de historias que ustedes me escriben de que sus papás eran perversos sexualmente y a ustedes les tocó ser abusados sexualmente, pero sus papás también fueron abusados física y sexualmente y espiritualmente. Historias que me han contado de que la abuela era bruja, hechicera y la mamá igual, y desde que nacieron los criaron, los educaron en era cosa normal hacer hechicería, ir a los panteones, brincar sobre ataúdes, cosas así, ¿no? Entonces se vuelve estas personas que empiezan a pecar y que la siguiente generación se vuelve empieza a transgredir más y luego más y más, la línea generacional se empieza a pervertir y se contamina por el mal. Y este mal se incrusta en el código genético y reescribe la codificación. Es decir, lo que está sucediendo es que está deshumanizando cada vez más a la siguiente generación. O sea, estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios y empieza ese ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios empieza a pervertirse más y más, a deshumanizarse, a alejarse más y más de Dios. Y cuando dan a luz a la siguiente generación, estos niños comienzan la maldad donde los padres dejaron esa maldad y agravan cada vez más el mal en los niños y los desvían más y más. Así que los niños de familias satanistas, hechiceras, de generaciones o de abuso infantil, de sacrificios, de todas estas cosas, de altares profanos, cada vez
alejan más y más y más de Dios a las generaciones futuras. Es por eso que les confieso, esta es la segunda vez que hago este video, porque estaba tratando de hacerlo más breve, el otro me quedó muy largo, pero es por eso, esta es la razón por la que no te van a reclutar para altos niveles de masonería en la calle, ni para altos niveles de hechicería en la calle, ni del Illuminatis o luciferianos o como se llamen estas personas, porque no tienes suficiente iniquidad en tu linaje, ¿sí? Entonces, si no tenemos suficiente iniquidad en nuestro linaje, nos va a costar menos trabajo librarnos y limpiar nuestras líneas de sangre. ¿Por qué? Porque pues, no puedes conseguir tanta iniquidad en una sola, en la vida de una sola persona. Tiene que ser heredado. Yo les he contado de la bisabuela, de las dos bisabuelas del lado de mi mamá. Una permitió que 7 niños se le cayeran por un balcón o una escalera y 7 niños se le murieron y el único que sobrevivió después fue mi abuelito, ¿no? Y luego mi abuelita, pues su mamá veía a la dama de negro. Pues no sabemos qué pasó hacia atrás, que estas dos mujeres estaban tan metidas en el tema del oculto, ¿no? O sea, sacrificio infantil y andar teniendo conversaciones con un espíritu inmundo, un espíritu, así que del otro lado, del otro bando, del reino de la oscuridad. Entonces, te quiero compartir una pantalla para que veamos ¿qué quieren decir estas palabras? Fíjate, esto es del diccionario del Dr. Strong, ¿sí? Pecado. Pecado, la palabra en hebreo es la 2403, que es shatá, que quiere decir ofensa, o a veces hábito de caer en pecado, su castigo, o quiere decir también pecador. En griego sería Marte, hay una parte de la teología que es la martiología, que se dedica a estudiar el pecado. Eso es en griego. Y quiere decir errar o no dar en el blanco. ¿Qué es lo que necesitamos para dar en el blanco? La instrucción. ¿Cuál es la palabra en hebreo para instrucción? Torah. No es cualquier tipo de instrucción, es la instrucción en los caminos de Dios. Cuando nosotros estamos instruidos en los caminos de Dios, vamos a dar en el blanco, no vamos a errar. Ahora, transgresión es la palabra 6588, es peshá. Eso es transgresión, rebelión. Habíamos dicho eras esos videos sobre iniquidades, pero básicamente el pecado es el pecado con el que nacemos porque es el pecado original y lo único que necesitamos hacer es nacer de nuevo, es decir, pasar de una naturaleza caída, una naturaleza espiritual caída, corrompida, sujeta a la muerte y a la muerte eterna. Y lo que hacemos es, te invito, si no eres nacido de nuevo, tienes dudas de si eres nacido de nuevo y te vas a ir al cielo, nada más tienes que decir, Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador, yo te confieso, Señor Jesús, como mi Señor. Y la Biblia dice en Romanos 10, todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo, que crea en su corazón y confiese con su boca. Bueno, entonces, con eso nos liberamos ya de la muerte eterna, del infierno. La transgresión es transgredir contra el código de Dios, o sea, la ley. No me refiero a la ley dada a Moisés, ¿sí? Aunque sí, porque son 613 mandamientos, que ya dijimos que esos 613, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, de esos 613, Dios le dio su top 10 a Moisés en las tablas de la ley. Ahí puso sus 10 mandamientos y si quieres saber más sobre los 10 mandamientos, te voy a poner aquí arribita, una liga a una explicación muy bonita que hace Dennis Prager de los 10 mandamientos. Pero y luego los otros 603 mandamientos los escribieron no en tabletas, sino en pieles de oveja. Bueno, ¿qué quiere decir Pesha? Es violar la confianza puesta en uno, es decir, Dios confió en nosotros, ¿no? Rebelión, acto de rebeldía, transgresión. La palabra en griego sería pararesis, que quiere decir violar o fallar.
rebelarnos, preferir seguir en rebelión, ¿sí? Que es eso que decíamos. Ya le gustó la adrenalina, aquel que fue por los dulcecitos a la tiendita, o ya le gustó que puede tener una novia aquí y otra allá y otra por acá, y ya le hizo un hijo aquí y otra allá, o es una muchacha como decía mi abuelita, de cascos ligeros, y ya le gustó tener muchos novios, con todos se prodiga, pues no. Y la iniquidad es, hay otras palabras que definen, que se traducen como iniquidad, pero es la 5771 y es abón, que significa perversidad o iniquidad, pero también quiere decir la culpa o castigo por esa iniquidad, fíjate. Entonces, por eso dice que Dios visita la perversión, la perversidad en esa familia y también el castigo de esa perversidad. Y la palabra en griego sería anomia, que es la condición de estar sin ley, pero también quiere decir perversidad. Entonces, estamos viendo todo lo que quiere decir esta palabra iniquidad. Iniquidad no son pecados generacionales. No voy a borrar los videos en donde dije eso, pero pues estamos aprendiendo juntos. Entonces, eso es lo que quería yo decir. Bueno, luego, tengo aquí este de acá, que es, fíjate, el capítulo 53 de Isaías. Aquí te lo traduje porque el Bible Hub, esto no es del Bible Gateway, este es del Bible Hub. En su versión estándar en inglés, dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. Es decir, por haber deseado a la mujer del prójimo, por no haber honrado a nuestro padre, a nuestra madre, por haber levantado falso testimonio, en fin, todas estas cosas, ¿no? Los 613 mandamientos. Ya se acuerda que es del Antiguo Testamento, pero es no haber caminado en amor, no haber confiado en Dios, es decir, volvemos, ese mandamiento del amor que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no le vas a ir a quitar el novio o la esposa, no vas a ir a robarle el auto, no vas a hacerle trampas al jefe en el empleo y le vas a robar el dinero. O sea, ¿por qué? Porque lo amas como a ti mismo, porque además tienes temor de Dios, ¿no? Pero entonces Él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestras iniquidades. Y sobre él fue el castigo que nos trajo la paz y con sus heridas fuimos curados. Entonces te quiero enseñar aquí en el Bible Hub. Bueno, traspasado quiere decir que fue tratado como común, que fue perforado, que fíjate, violado, pero un pacto. ¿Sí? Es violar el pacto. Fíjate cómo violamos el pacto cuando nosotros crucificamos al Señor por nuestras transgresiones. Aquí están las transgresiones. Es transgresión contra personas, transgresión contra de una nación contra otra nación, o es transgresión contra Dios, ¿sí? Que serían esos 613 mandamientos, o con que cumplas ese mandamiento que nos dio el Señor Jesucristo de amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que eres, y a tu prójimo como a ti mismo, y te garantizo que si piensas en eso antes de bajarle el novio a alguien, o de cometer adulterio, pues no se nos ocurriría hacerlo, ¿verdad? Nos daría mucho temor de Dios. Fue aplastado, fíjate. Fue aplastado, quiere decir que fue triturado, fue hecho añicos, ¿sí? Y aquí está la palabra, por nuestras iniquidades. Y es perversidad, depravación, iniquidad, culpa o castigo de la iniquidad. Y es condición, tener ya la condición de tener esa culpa, y es la consecuencia o castigo por esa iniquidad, ¿no? Y el castigo que nos trajo ¿la paz qué? La paz con Dios, especialmente para la relación del pacto. Entonces, bueno, pues ahí tenemos en el Bible Hub eso que dice. Y, ¿qué pasa? Pues que hemos dicho en esos videos de iniquidades, que bueno, ya vimos que para el pecado, pues lo que hacemos es, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la muerte eterna a la vida eterna, siendo el Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y el pecado, pues es el pecado. Y la transgresión, ¿cómo le hacemos? Pues la transgresión hay que confesarla. ¿Qué dice
Juan 3:16, que si nosotros confesamos esa transgresión, ese haber sido fornicarios, habernos hecho un aborto, haber abandonado al niño con su madre y no habernos ocupado de él, el adulterio, en fin, lo que haya sido, no dar diezmos y ofrendas, no ser generoso con el menesteroso, con el extranjero. Bueno, pues, porque eso todo viene en la ley. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y le pedimos perdón a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, dice Juan 3:16. Pero la iniquidad tenemos que ir a las cortes celestiales. ¿Sí? Por eso, porque necesitamos, ahí sí ya necesitamos que Dios nos ayude en su capacidad de juez. Te voy a enseñar Zacarías. Zacarías 3. Estás muy familiarizado con Zacarías 4, pero a lo mejor no con Zacarías 3. Aquí estamos en la New King James. Quiero ver, bueno, la historia es que Zacarías lo presenta un ángel. Bueno, pero aquí te quiero enseñar esto, mira. Oh. Aquí está. I have removed your iniquity from you. ¿Sí? He removido tu iniquidad de ti. Si lo traduzco, si le digo, a ver, tradúcemelo al español. Es la New King James. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y me presentó quién estaba también ahí, pues Satanás, y estaba a su diestra para oponerse a él, para enfrentarlo. Y el Señor le dijo a Satanás, el Señor te reprende, Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprende. ¿No es esto un tizón arrancado del fuego? O sea, ¿qué hizo? Pues arrancó a Josué, el sumo sacerdote. Fíjate nada más. Es que el sumo sacerdote no se podía presentar ante Dios con ropas inmundas. Tenía que estar todo vestido de blanco, ropas nuevas, no eran lavadas, eran nuevecitas, para poder ofrecer los sacrificios, para poder entrar al lugar santísimo y hacer ofrenda, esas ofrendas que se quemaban por Israel. Entonces él no podía representar a Israel. Fíjate qué grave es eso. Entonces Josué estaba vestido con ropas inmundas y estaba en pie delante del ángel. Y entonces él respondió y habló a los que estaban delante de él, diciendo, es decir, es el ángel, diciendo, quítele las vestiduras inmundas. Y le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad. Eran esas ropajes inmundos, pues era esa iniquidad, esa perversión generacional, se las quita, y lo viste con ropas lujosas, es esa limpieza espiritual, para que Josué pudiera presentar a Israel delante de Dios y pudiera hacer los sacrificios. Entonces, dice Ezequiel, y dije que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio, es decir, un turbante, una corona, ¿no? Y le pusieron la ropa y el ángel del Señor estaba ahí. Todavía más allá, dice el ángel del Señor, amonestó a José diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mi mandamiento, entonces también juzgarás mi casa y estarás a cargo de mis atrios o de mis cortes, porque la palabra aquí es corte, y te daré lugares para caminar entre estos que están aquí, es decir, en las cortes. Fíjate, vamos a volver a cargar esta para que veas el versículo 6, lo que dice. Caminas en mis caminos y mantienes mi mandamiento, entonces también te daré que juzgues mi casa, no solamente que hagas los sacrificios por esa que es mi casa, que es Israel, ¿no? Sino que también te pondré a cargo de mis cortes, es decir, atrios o cortes. A veces cuando vemos la palabra atrio en la Biblia, quiere decir corte, es decir, es un atrio donde se reúne Dios con su consejo, ¿sí? Y esa es una corte. Y ahí podemos ir celestialmente, en los ámbitos celestiales, y presentar estas perversiones familiares y que Dios nos las perdone. ¿Sí? Y si te daré lugares para caminar entre todos estos, es decir, entre quienes, entre el consejo de Dios, ¿sí?
es el consejo de la corte. Entonces, vemos aquí que necesitamos ir ante las cortes celestiales para hacer esto, porque pues si no, no vamos a... no basta con arrepentirnos nada más, tenemos que ir y solicitar que Dios nos cancele eso. De hecho, la Biblia, por ejemplo, en Santiago 1:14, habla sobre la gradación del pecado a la transgresión, a la iniquidad, que es eso que te dije del muchacho, el niño que va a la tiendita y se roba una bolsita de dulces, pero luego, ay, no, ay, qué feo hice, eso no se hace, ¿no? Pero luego me empieza a gustar la adrenalina de ir a robarse una bolsita de dulces y luego va por el panquecito y luego va por un refresco, por lo que sea, y luego termina robándose, no sé, el erario público de la nación, ¿no? Pero se va haciendo más y más, y cuando esa persona tiene hijos, se va pervirtiendo más y más el código genético. La Biblia realmente habla de progresar de un grado de contaminación al siguiente. En Santiago 1:14 habla sobre la gradación del pecado a la transgresión, a la iniquidad. Dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De estos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Y cuando entró la muerte al mundo? Pues entró con Adán, cuando desobedece a Dios y va y come del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y es cuando él empieza a morir. Entonces, ese pecado se convierte en transgresión y luego en iniquidad, y bien rapidito, porque Caín mató a Abel y ahí se sigue esa perversión, ¿no? Y luego tienes que llegar ahí al capítulo 6 de Génesis, y ahí es donde empezamos a ver otros grados de perversión, pero no vamos a hablar de eso en este video. Yo te bendigo, no te pierdas el próximo video, porque hablando de Adán y del Edén y del primer mandamiento, vamos a hacer el próximo video. Sé muy bendecido, y te dejo en la descripción de este video materiales para que los veas. También, si quieres ofrendar al canal, también lo puedes hacer, ahí te dejo los datos. Hasta el próximo video.